A ver, hay historias familiares que son otra cosa, ¿no? Que van más allá de las generaciones y de las fronteras. Y esta es, sin duda, una de ellas. Es una historia potentísima sobre el valor que conecta los fiordos de Noruega con las calles de Montevideo y que gira en torno a dos hermanos que, eligieron caminos radicalmente distintos para enfrentarse a la prueba más dura de su vida. Y es que estas palabras, que son del propio narrador, descendiente de la familia, ya nos ponen en situación, definen perfectamente el tono personal, casi íntimo, de esta epopeya. Esto es más que un simple relato histórico, es un legado familiar que, como veremos, sigue muy vivo hoy en día. Venga, vamos al lío. En el centro de todo esto tenemos a los hermanos Holtermann, Hans y Asbjørn. Dos personas cuyas decisiones no solo iban a marcar su propio destino durante la guerra, sino que también iban a llevar el legado de su familia al otro lado del mundo, nada menos que a Uruguay. Y es que aquí el contraste es brutal. Por un lado, Hans, el estratega, el militar, un hombre entrenado toda su vida para la defensa de su país. Y por otro, su hermano Asbjørn, el médico, dedicado en cuerpo y alma a cuidar de su gente en esas comunidades tan aisladas de los fiordos. Dos maneras muy diferentes, pero igual de válidas, de proteger a su pueblo. Ojo al dato, porque el currículum de Hans era de primera. No hablamos de un soldado cualquiera. Su formación en la Academia Militar Noruega y, sobre todo, su paso por la famosísima École Supérieure de Guerre en Francia lo convirtieron en un oficial de élite, un líder preparadísimo para los desafíos que, por desgracia, estaban a la vuelta de la esquina. Y claro, ese desafío no tardó en llegar y lo hizo de la peor forma posible. Nos metemos ahora en el corazón de la historia. La invasión alemana de Noruega y la decisión casi suicida que convirtió a Hans Holtermann en una leyenda nacional. La invasión fue una auténtica apisonadora, un blitzkrieg en toda regla. Fue rapidísimo, arrollador, un caos total. El ejército noruego, la verdad, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Y en medio de ese colapso, el comandante Holtermann se ve en una situación límite, pero eso sí, con un plan. Y aquí es donde vemos la genialidad del tipo. A ver, Hegra no era una fortaleza operativa, para nada. Era una reliquia, un fuerte viejo y mal equipado. Pero Holtermann vio algo que nadie más vio. Su posición estratégica era perfecta para frenar el avance alemán. Elegir ese sitio como último bastión fue un golpe maestro nacido de la pura desesperación. Para que nos hagamos una idea de lo imposible que parecía todo, la fortaleza estaba obsoleta. Y lo mejor es que sus cañones apuntaban hacia Suecia, en dirección contraria a los alemanes. Es de película, y su fuerza era minúscula, solo 250 soldados y una única y valiente voluntaria, Anne Margrethe Stromsheim. A pesar de todo, Holtermann convirtió ese lugar olvidado en el símbolo de la resistencia de todo un país. 25. Pensemos un momento en este número. 25 días. Un puñado de gente en un fuerte anticuado aguantando los bombardeos constantes de la Luftwaffe, que era una de las fuerzas aéreas más temibles del planeta. Es una proeza de pura valentía y de un liderazgo increíble. Y aquí está la clave de todo. Aunque al final tuvieron que rendirse porque se quedaron sin suministros, su sacrificio no fue para nada en vano. La historia de Hegra corrió como la pólvora por toda Noruega gracias a la prensa clandestina y se convirtió en la chispa que encendió y alimentó el movimiento de resistencia durante los largos años de ocupación. Pero a ver, ¿alguien pensaba que para Hans Holtermann la rendición en Hegra iba a ser el final? Pues no, ni de lejos. Aquello fue solo el final del primer acto. Ahora vamos a ver cómo su compromiso con una Noruega libre le llevó por un camino aún más peligroso. En lugar de agachar la cabeza y pasar desapercibido, Holtermann usó su supuesta vida de civil para hacer justo lo contrario. Se convirtió en una pieza clave de la resistencia clandestina, usando toda su experiencia para montar redes y células de sabotaje justo delante de las narices de los nazis. Y esto parece el guión de un thriller. Cuando la Gestapo lo descubrió, tuvo que escapar por los pelos. Primero a Suecia, que era neutral, y de ahí consiguió llegar hasta el Reino Unido para volver a la lucha. No se iba a quedar quieto, desde luego. Se reincorporó al ejército noruego en el exilio y lo pusieron al mando de la brigada que se estaba entrenando en Escocia para, tarde o temprano, liberar su país. Y así el círculo se va cerrando. Llegamos al final de la increíble aventura de Hans. Pero su regreso a una Noruega libre es también el momento en que su historia personal se vuelve a unir con la de su familia, creando un legado de servicio que iba a durar generaciones. Imaginaos la escena, ¿no? Volver a casa, a una Noruega por fin libre, después de todo lo que había pasado. Regresó no solo como un soldado, sino como un símbolo viviente de la resistencia y la voluntad inquebrantable de todo un pueblo. Debió ser algo increíblemente emotivo. Y por supuesto, su heroísmo fue reconocido con el máximo honor posible. La Cruz de Guerra con Espada es la condecoración al valor más alta que existe en Noruega. Un premio más que merecido por su liderazgo fuera de serie en las circunstancias más brutales que uno pueda imaginar.
Pero lo bonito de esta historia es que el legado no es solo de Hans. Como vemos aquí, su hermano Asbjörn, el médico, representa otra forma de servicio, curando y cuidando a su comunidad. Y décadas después, sería Egil, el hijo de Asbjörn, quien se convertiría en el puente que conecta todo, llevando esta historia alucinante desde Noruega hasta Uruguay y asegurándose de que su memoria nunca se pierda. Y al final, todo esto nos lleva a una reflexión. La historia de los Holtermann es, desde luego, extraordinaria. Pero seguro que cada familia tiene sus propias historias de superación, de sacrificio, de coraje. La pregunta es, ¿cuáles son esas historias que, en nuestro propio árbol genealógico, están esperando a que alguien las descubra y las cuente?